Bueno, vamos al primero de los problemas, que es el 3. Entonces, bueno, como siempre, primero leemos el enunciado. Y dice que hay aire húmedo que se encuentra, a ver si puedo, me da bolilla el cursor. No me da bolilla. Ahí sí. Así hacemos el punterito. Ahí está. Perfecto. Que tenemos aire húmedo que se encuentra en las siguientes condiciones. Temperatura de bulbo seco a 27 grados Celsius y temperatura de bulbo húmedo 15,6 grados Celsius a 1 bar. Calcular la humedad absoluta o específica, o sea, la humedad relativa. Y por último, la temperatura de rocío expresada en grados Celsius. Resolver analítica y gráficamente con diagrama de Molière para aire húmedo y mediante el diagrama ciclométrico. Y después nos da las respuestas. Entonces, lo que les propongo primero, vamos a hacerlo analíticamente. Entonces, acá un esquema tanto no nos sirve, pero sí nos interesa hacer un diagrama, un esquemita del diagrama TS de lo que estaría ocurriendo para poder saber qué es lo que tengo que calcular. Entonces voy a hacer el TS del agua y marco las dos temperaturas dato que me están dando. Una es la temperatura de bulbo seco, que va a estar a una determinada presión de vapor que no conozco, que ya deberé de calcular. Y la temperatura de bulbo húmedo de 15,6. Lo que sí sé es que como es de temperatura de bulbo húmedo, está saturado, vapor saturado, o sea que está justo sobre la campana. Bien. Y cuando calcule entonces la presión de vapor, que está este punto que vamos a llamar 1, por así decir, que es el punto que estamos estudiando, yo sé que la temperatura de rocío la voy a encontrar yendo por la misma presión de vapor de saturación hasta chocar la campana. ¿Sí? Ahí voy a poder leer la temperatura de saturación para esa presión de vapor y esa va a ser la temperatura de rocío. ¿Hasta acá? ¿Todos me siguieron? ¿Alguna duda antes de empezar con los cálculos? No veo el chat, no sé Juan. Ahí Gianluca te puso que sí, que se entendió. Perfecto. Perfecto. Por favor, no me dejen como el Titanic acá. Entonces, para esto, para hacer los cálculos, lo primero vamos a hacer un repaso de los conceptos que vimos el martes, de termómetro de bulbo húmedo, bulbo seco, y el proceso de saturación adiabática, que, bueno, entiendo que con Edith lo estuvieron viendo recién, pero bueno, no está de más repetirlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el proceso de saturación adiabática? Teníamos un dispositivo, obviamente totalmente aislado, por eso lo de adiabático, que tiene una única entrada de aire atmosférico, o sea, aire seco más vapor, que lo vamos a llamar 1, estado 1, ¿sí? Y va a pasar por el dispositivo donde se va a encontrar con agua, y es tan largo ese dispositivo, o como el caso que vio Edith, que se vaporiza, ¿sí? De tal manera que a la salida en el punto 2 va a salir totalmente saturado de vapor. Bueno, si hacíamos, a ese lo vamos a llamar punto 2 y voy a tener una determinada temperatura, una determinada entalpía y el phi de saturación correspondiente. Lo que habíamos comentado el martes, que si hacíamos el balance de energía, teníamos que, como no hay intercambio de calor, no hay intercambio de trabajo, solamente vamos a tener en cuenta los flujos que entran y que salen. Entonces tenemos la entalpía del aire húmedo que entra en 1, más la entalpía del agua, ¿sí? Que lo tengo acá, que es este agua de reposición, que obviamente es vapor, porque es agua que se vaporiza y va a completar hasta el punto de saturación la corriente que está entrando por 1, va a ser igual a la salida, ¿sí? La única salida es el punto 2, ¿sí? Y si se acuerdan que yo les comenté, es que este término de entalpía del vapor de agua
es despreciable si ustedes calculan frente a, en orden, ¿sí? Frente a la entalpía del aire en 1, el aire húmedo en 1. Por lo tanto, nos queda que en este proceso de saturación adiabática, la entalpía en el punto 1 es igual a la entalpía de saturación, o sea, a la de salida. ¿Bien? Por lo tanto, podemos decir que es un sistema, un proceso isoentálpico. ¿Bien? Por otro lado, el martes también comentamos que para esta clase de mezcla de aire seco más vapor de agua, la relación de Lewis, cuando tomaba el valor de 1, podíamos decir que la temperatura de saturación era igual a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Bien? Entonces, acá, en el punto 2, que era la de saturación, yo ahora lo voy a llamar temperatura de bulbo húmedo. ¿Bien? Y en el punto 1, la temperatura, la puedo llamar temperatura de bulbo seco. ¿Se acuerdan ustedes qué diferencia había entre un termómetro y el otro? Físicamente, más allá de los procesos. Si se acuerdan los procesos, genial. Están callados. El Titanic se está hundiendo. Puede ser que había dos calores que se intercambiaban. Sí, pero físicamente, ¿qué diferencia había entre un termómetro y el otro? ¿Te acuerdas? Más allá de los procesos que ocurren. Así de paso hacemos el repasito de este concepto. El de bulbo seco era un termómetro común, como normalmente tenemos en casa o en el laboratorio o en la fábrica, que se deja que se estabilice y se lee la temperatura. Mientras tanto, el termómetro de bulbo húmedo en realidad lo que tiene es un paño que está totalmente humedecido que recubre el bulbo justamente del termómetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Por Sí, eso sí. yo acá puedo decir que el punto 2, que es el de saturación, puedo decir que más allá de la relación de Lewis, puedo decir que lo reemplazo por la temperatura del bulbo húmedo. Y acá es la temperatura del bulbo seco. Acá lo único que estoy haciendo es registrando la temperatura del aire que está ingresando en este dispositivo diabático. Bien, si nos acordamos eso, entonces lo que puedo decir es que la entalpía en el punto 1, o sea, con respecto a la temperatura del bulbo seco, va a ser igual a la entalpía en el punto 2 de saturación, por lo que lo mismo de la temperatura de bulbo húmedo. ¿Bien? Entonces, vamos a otro repasito más, que creo que también lo vieron recién con Edith. Para calcular la entalpía del aire húmedo tenemos dos aportes, la entalpía del aire seco y la entalpía del vapor de agua contenida en la mezcla. Acuérdense que siempre, toda mezcla, vamos a trabajarla como 1 kilogramo de aire seco, 1 kilogramo de aire seco y omega kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Por lo tanto, todas las propiedades las vamos a trabajar, o sea, esta entalpía la vamos a trabajar como kilocalorías por kilogramo de aire seco. Entonces, la entalpía del aire húmedo es la entalpía del aire seco más omega por la entalpía del vapor de agua. ¿Hasta acá vamos? Seguimos un poquito más, que lo vimos también el martes. La entalpía, esto ustedes ya lo sabían, ¿no? De unidades anteriores que hemos trabajado ya, esto lo tienen más que claro, que la entalpía del aire seco no es más que el Cp del aire por la temperatura. Acá vamos a trabajar con temperaturas en unidades de grados Celsius, porque recuerden que estamos trabajando que la referencia de 0, de entalpía 0 es a 0 grados Celsius. Más el aporte del agua, entonces son omega por el R0, ¿sí? Más el Cp de vapor
por la temperatura. Hasta ahí creo que no les conté mucho más nada nuevo, pero sí es algo más de refuerzo. Acá lo que le pongo es simplemente los valores, recordando entonces que el CP del aire seco es 0,24, que el R0 es 597 y que el CP del vapor es 0,46. Bueno, entonces vamos a calcular primero la entalpía de a la temperatura del bulbo húmedo, o sea, en el punto de salida, en el punto 2. O sea, aplico la ecuación que vimos recién, teniendo en cuenta que el omega ahora va a ser el omega de saturación, porque acuérdense que en el punto 2 salía totalmente saturado el aire, ¿sí? Entonces, el omega de saturación a la temperatura de 15,6 grados Celsius, que es lo que me da de dato el enunciado. Bien. Ahora bien, ¿cómo calcula ese omega de saturación? Recordemos que el omega era igual a 0,622 por la relación de la presión de vapor de saturación sobre la presión parcial del aire seco. Y la presión parcial del aire seco era igual a la presión total menos la presión de vapor de saturación. Bien. Como esto lo conozco, ¿cómo buscarían la presión de vapor de saturación a 15,6? Un pasito para atrás, así me sigo. ¿Cómo calcularían? Porque ahora ya tengo todos esos datos, los tengo. ¿De dónde sacarían ustedes el dato de presión de vapor de saturación a 15,6 grados Celsius? De la tabla. De la tabla de agua. De la tabla de agua, ¿en qué parte? La tabla A. ¿La A o la B? ¿O de las dos? Esa es una pregunta muy mala la mía, ¿eh? Muy engañosa. Ahí, Clau, en el chat, Diana te pone en la tabla A. Bien, bien. Porque es la de saturación. También podrían hacerla en la tabla B, si se acuerdan que en la parte superior ustedes buscan por presiones. Pero la primera, en las columnas, en la primera fila, aparecen los datos de saturación para esas presiones. Entonces, les dice cuál es la temperatura de saturación y la presión de vapor de saturación. Pero es más fácil de la tabla, claramente. O sea que hasta acá tenemos todos los datos para calcular, porque tenemos la temperatura, el CP del aire, ahora ya tendríamos el omega de saturación, el R0, CP de vapor, y listo. O sea, puedo calcular ahí la entalpía a la temperatura del bulbo húmedo. Entonces vamos a calcular la del bulbo seco, sabiendo por datos del enunciado que es la temperatura de 27 grados Celsius. Utilizo la misma ecuación, pero ahora teniendo en cuenta que la temperatura va a ser de 27 grados. Ahora bien, lo que no tengo, que justamente lo que me están pidiendo que averigüe, es el omega. O sea, la humedad absoluta en el punto de entrada, la humedad absoluta a la temperatura del bulbo seco. Como dijimos recién, que la entalpía del bulbo seco es igual a la entalpía de la temperatura de bulbo húmedo, igualo ambas entalpías y puedo despejar entonces ahora sí el omega. El omega les da 6,5 por 10 a la menos 3 kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Todos recuerden que es por kilogramo de aire seco. Bien, ¿alguno se perdió de esto? Seguimos un poquito más. Pérez, Juan, díganme algo, por favor. Está todo bien, Claudia, estoy acá, no me fui, porque apareció Bueno. Kevin Faría, pero es que tengo conectado el celular también. Perfecto, perfecto, Así, bueno. Dale. veré algo por lo menos. Bien, muy bien. Ahora vamos a la parte B entonces, que es la humedad relativa. Obviamente la humedad relativa a la temperatura de 27 grados.
Recordamos entonces, ¿a qué definíamos humedad relativa? La relación entre la presión de vapor en relación a la presión de vapor de saturación a la temperatura de 27 grados. Bien. O sea que lo que yo tengo que calcular es el phi. Ahora bien, para poder calcularlo, el tema es que tampoco tengo la presión de vapor. Si conozco digamos, por la tabla A puedo sacar la presión de vapor de saturación a 27 grados Celsius. Pero tengo dos incógnitas. Entonces, ¿cómo calcula la presión de vapor? Y bueno, de nuevo, voy a recordar a qué era igual a omega. Omega era igual a 0,622 por presión de vapor sobre presión total menos presión de vapor. El omega lo calculé recién porque fue lo primero que me pidió el ejercicio, que era calcular cuánta agua tenía por kilogramo de aire seco. Entonces, ahora sí, la única incógnita que tengo acá es la presión de vapor y con ese valor me voy a la fórmula de phi, de la humedad relativa. La respuesta es 0,3 o 30%. Quiere decir que estoy alejado bastante de la curva de saturación de la campana. ¿Cuál sería entonces? Me falta el último, que es la temperatura de rocío. Entonces vuelvo a mi esquemita, a mi TS, a mi diagrama TS que había hecho inicialmente. A ver si estamos todos de acuerdo. Entonces, ahora, yo esta presión de vapor la conozco, la acabo de calcular, que es esta. ¿Sí? Sé que está a 27, o sea, ya puedo definir este punto claramente del vapor del agua, que está a 27, y esa presión de vapor que recién calculé. Ese phi me está diciendo que estoy bastante alejada, porque tengo recién un 30% respecto a la saturación. O sea, estoy bastante alejada respecto a la campana. ¿Cuál sería la temperatura de rocío? Y iría entonces a tabla y me fijaría para esta presión de vapor que acabo de calcular, cuál es la temperatura de saturación para esa presión de vapor. Y esa sería entonces la temperatura de rocío. Perdón. ¿Sí? Ahí los mareé mucho. Clau, yo tengo una duda. Sí, dale. Los dos puntos, digamos, de la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, no es que la une una isoentálpica, ¿verdad? Están en la misma entalpía, sí. O sea, sobre la misma isoentálpica yo puedo leer los dos puntos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el ciclométrico y el de Molière, te vas a dar cuenta mejor. Creo que lo vieron también con Edith, pero no está de más verlo. O sea, si vos graficás una isoentálpica, van a estar los dos puntos sobre esa misma curva, digamos. Ok. Perdón, ¿puedo acotar una cosa, Clau? Sí, por supuesto, Juan. Y no digo mal, el resto que me corrija, pero el tema de la isoentálpica es para el aire húmedo. Entonces, vos lo vas a Ahí ver. va. Ahora sí, pues no me cerraba la isoentálpica en ese diagrama. Claro, claro. No, acá no. Solo Claro, viendo por eso. solamente agua, digamos. Muy bien de ahí. Bien, Gracias. bien. Sí, perdón, no lo interpreté sobre solo del agua, porque como ya veníamos explicando antes el tema de el proceso de saturación adiabática era en el aire húmedo, me quedé ahí en ese... Bien, Juan. Está bien, yo no me expresé igual, pero sí era eso, gracias, Juan. Está bien, perfecto. Sí, no puedo, o sea, sobre una misma isoentálpica que vienen así, o sea, nunca pasaría por esos dos puntos, ¿no? O sea, tendría que ser una cosa así y el de bulbo húmedo nunca estaría ahí. No, claramente que no. Bueno, entonces vamos a hacerlo gráficamente. Hasta ahí todos entendieron, ¿no? Fue bastante sencillo. Vamos entonces al gráfico ciclométrico. El ciclométrico que teníamos. Por un lado, las entalpías, ¿sí?
Todos lo tienen a mano el ciclométrico, más allá de lo que están viendo, sería bueno que lo tengan, si lo tienen en papel, a veces, yo soy muy de papel, que lo puedan ver bien, porque lo van a manejar. Tenemos los omegas, ¿sí? Sobre este eje. Sobre estas curvas que ven acá, son las humedad relativa, ¿sí? ¿Sí? Y sobre este eje tenemos, fíjense que leen, abajo temperatura de bulbo seco. Y como no podía ser otro, sobre este eje, así, acá, van a leer temperatura de bulbo húmedo. ¿Bien? Es muy bueno, es muy completo esta gráfica ciclométrica porque vamos a tener todos los datos, todos los parámetros respecto al aire húmedo que estamos estudiando. Dato importante que no les dije es, recuerden que, como por ahí ya se los dijo Edith, que todos los gráficos que nosotros tenemos, o que vamos a usar, es para un bar, o sea, para la presión atmosférica. Hay otros gráficos si fuera diferente a un bar, pero bueno, en general vamos a estudiar los que son de un bar. Entonces, si no, no podríamos estar usando este que tenemos. Bien. Entonces, ahora, para los de la tarde sí se los armé. ¿Se acuerdan que la temperatura de bulbo húmedo, cuánto decía? Alrededor de 15,6 era, más o menos. Después ustedes lo van a hacer bien. ¿Sí? Y la del bulbo seco era 27. Después fíjense que lo haya puesto bien las flechitas. Entrando por los dos datos, con los dos datos de las dos temperaturas, donde me choco, justo es el 30% de phi, que era lo que nos había dado antes en los cálculos. Y después leeríamos acá el omega. Y si queremos, leemos sobre esta la entalpía. ¿Bien? Fíjense qué importante que es este gráfico, porque no necesito hacer mucha cuenta, ¿no? Es fantástico. No sé si Fede querés aportar algo que hoy habías comentado, hablado de este diagrama. Sí, no recuerdo qué habíamos dicho del ciclométrico. Es un diagrama que se usa muchísimo en la técnica, digamos. Sí. Muy difundido. Sí. Algo habías hablado, pero no me acuerdo exactamente. No, pero vos ya lo comentaste, que los diagramas se trazan para una presión total definida. Ese que le está mostrando Claudia ahora es para una presión total de una atmósfera. Y tenemos la ventaja de que en muchos de los procesos que vamos a estudiar y muchos de los procesos que son de interés en aire húmedo, la presión total es una atmósfera. Pero si fuese una temperatura distinta, se puede trazar un diagrama para una temperatura distinta. O de hecho hay diagramas que permiten adaptar las líneas. Bueno, no son muy fácilmente visibles las líneas, pero también existen. Y otra cosa que comentamos es que acá este ejercicio está muy piola porque de alguna manera representa lo que uno podría estar calculando cuando usa un aparatito que se llama ciclómetro. Ah, eso habías hablado, es cierto. Sí, Perfecto. por ahí era eso, ¿no? Sí, eso era. Porque fíjense cómo es el chiste acá. Ustedes los datos que tienen son la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Y otra cosa que saben es que la presión total es una atmósfera. Es decir, eso es todo lo que saben de este aire húmedo. Y solamente sabiendo eso pudieron calcular la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía, no sé, es decir, pudieron calcular un montón de cosas de ese aire húmedo. Entonces, existe un aparatito que no es ni más ni menos que un termómetro común, ¿no? El cual va a estar sensando la temperatura de bulbo seco del ambiente. Y al lado tiene otro termómetro que en el bulbo tiene una mecha húmeda, ¿no? Un pedacito de tela húmedo. Entonces, ese otro termómetro
está censando en ese ambiente la temperatura de bulbo húmedo del ambiente. Porque recuerden que el proceso que experimenta el aire en el entorno cercano al paño húmedo es el mismo proceso que les mostraba Clau de saturación adiabática, ¿no? Y es la temperatura de saturación adiabática, la temperatura de bulbo húmedo y todo lo mismo, bueno, cosas que ustedes ya estudiaron. Lo importante acá es que un termómetro les va a estar diciendo la temperatura de bulbo seco y el otro termómetro les va a estar diciendo la temperatura de bulbo húmedo. Y con unas cuentas, como hizo Clau recién, pudieron sacar la humedad relativa, la humedad absoluta y otras cosas. Y mucho más fácil si tenían un diagrama. Al toque, ubicaban las dos temperaturas, unían las líneas, como ahora también Claudia lo va a mostrar en un diagrama de Molière, que lo pueden hacer, y sacan la propiedad que quieren. Y se usa mucho esto, se usa mucho. En ambientes donde tienen que tener controlada la humedad relativa, es muy común que tengan en ese ambiente un ciclómetro. Obviamente, hay dispositivos un poco más avanzados tecnológicamente, que con principios similares o distintos, pero pueden darle una lectura directa o una lectura en sí de humedad relativa, ¿no? Que generalmente lo que se busca es saber la humedad relativa, ¿no? Los procesos que están con humedad controlada, la variable que se mantiene dentro de un rango de control es la humedad relativa. Y fíjense cómo de una manera muy sencilla y rudimentaria lo pueden hacer. Con 2 termómetros y un paño húmedo, ojo, les diría un solo termómetro y un paño le va a costar un poco más, ¿no? Pero pueden saber la humedad relativa de un ambiente. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos al otro entonces. Clau, yo tengo una duda, Sí. perdón. La Bueno. entalpía no entendí cómo se leía. Si La es entalpía paralela a la mira, temperatura o tiene acá otro. está la entalpía, fíjate. O sea que vas a tener que leerla sobre estas líneas. ¿Sí? Y esas líneas son como paralelas a la de la temperatura también, ¿no? Parecida, sí. Exactamente. Exactamente. Fíjate que lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que la temperatura del bulbo húmedo está sobre la misma, por eso, ¿no? Sobre la misma entalpía, estamos hablando de aire húmedo, que la del punto de bulbo seco. Pero ahora lo vamos a ver bien Claro. en el otro. Pero fíjate que tiene, ¿ves? Una pequeña diferencia acá, ¿no? O sea, sobre este eje, o sea, sobre esta cala o cota, ahí lees la entalpía, y sobre esta, la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a este. Acá no se los animé, así que vamos despacito. Recuerdan que en el diagrama de Molière también es para una atmósfera, ¿sí? O sea, no lo puedo usar si en el enunciado me dice que es otra presión diferente del aire húmedo. Bien, ¿qué lo que leemos? Bueno, les explico hoy Edith, entalpía en función de los omega. Bien, y tenemos las curvas de los pi, ¿sí? Va a ir de izquierda a derecha, aumentando hasta llegar a la curva de saturación. Bien. Entonces, con la temperatura del bulbo seco de dato, que está en 27, más o menos ahora lo traté de corregir un poquito, el de hoy a la mañana estaba medio corrido, marco, ¿sí?, una línea horizontal sobre la temperatura de bulbo seco. Y sobre la temperatura de bulbo húmedo, que era 15,6, si mal no recuerdo, también marco una línea, una isoterma, ¿sí?, hasta llegar a la curva de saturación. ¿Por qué? Porque recordamos que si es temperatura de bulbo húmedo, va a estar totalmente saturado, es un phi del 100% o phi de 1, ¿bien? Entonces, ¿dónde cortaría? ¿Cuál sería el punto 1 de entrada? Y donde la entalpía une este punto del bulbo húmedo al punto de la temperatura de bulbo seco. O sea, imagínense, hagan el ejercicio de que esto fuera, que siguiera un poquito más allá, ¿sí? En realidad, ¿cuál sería el punto 1? Sería el punto donde yo, tomando la temperatura del bulbo húmedo,
choco hasta la curva de saturación y por una isentálpica corto, ¿sí?, el valor de temperatura de bulbo seco. Ahí sería el punto 1, el punto de entrada. Fíjense que ahí yo puedo leer cuál es el phi, ¿sí? Puedo leer sobre este eje cuál es el omega que le corresponde. Y, por último, lo que puedo hacer también es leer la temperatura de rocío. ¿Cómo lo hago? Y bajo a omega constante, choco contra la campana de, contra la curva de saturación, ¿sí? Y leo la temperatura. Esa temperatura es la temperatura de rocío. Fíjense qué sencillo que es también usar este diagrama. Porque acá tenemos todos los datos, tenemos temperaturas, tenemos entalpías, tenemos el omega, o sea, cuánta agua con respecto a kilogramos de aire seco, puedo calcular, bueno, después las pendientes, de eso, demás. Y ahí fueron procesos. Y no necesité sacar mucho más cuentas, solamente con el dato de la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, puedo calcular cuál es el punto, el estado que se encuentra el aire. ¿Bien? El vecino te chumbó el perro, Clau. Sí, pobre, que encima no le puedo decir, no me chumbe el perro. Pobre. Bueno, para que vean que es en vivo y en directo. Bien. ¿Entendieron? No sé en el chat. Yo no tengo el chat, ¿eh? No estoy... No, está todo muy tranquilo. Bueno, o sea, o Sí, los sí, se pueden entendió. matar con este diagrama, o no sé. Bueno, o sea, ¿podemos pasar al otro? ¿Nos dan permiso de pasar al otro? Bueno. En forma unánime, dictatorialmente, pasamos al problema 5. Bien. Bueno, el problema 5. El problema 5 habla de mezcla. Por eso lo elegimos también, porque hoy lo vimos en el teórico. Vamos a leer el enunciado y dice que una corriente de 142 metros cúbicos por minuto de aire húmedo a 5 grados Celsius y de humedad absoluta 0,002 kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, se mezcla con otra corriente de 425 metros cúbicos por minuto a 24 grados y 50% de humedad relativa. La presión permanece constante en el proceso e igual a una atmósfera. Luego de producirse la mezcla, determine analíticamente y gráficamente la humedad absoluta y la temperatura de bulbo seco expresada en grados Celsius. Y les da la respuesta. Entonces, lo primero que hay que hacer, además de leer bien y tratar de entender el enunciado, hacer un esquema si podemos hacer. Disculpen el esquema, es muy esquema, pero bueno. Ya tengo una corriente 1, ¿sí? Y me fijo qué datos me da el enunciado. Me da el omega 1, me da la temperatura 1 y me da el caudal volumétrico. Esta corriente se mezcla con una corriente 2 y los datos del enunciado me da el phi 2, la temperatura 2 y el caudal volumétrico de 2. Y lo que me dice es que estas dos corrientes se van a unir en una única corriente, que la voy a llamar 3, y lo que me están pidiendo es conocer el omega de 3 y la temperatura en grados Celsius de 3. ¿Hasta acá? Vamos bien. Entonces, bueno, acá no anduvieron mucho las animaciones, perdón. Entonces, vamos a plantear los parámetros de la corriente 1. La corriente 1, el omega 1, yo sé que es 0,622 por la presión de vapor en 1 sobre la presión del aire seco, que es la presión total menos la presión de vapor en el estado 1. Por lo tanto, como yo tengo datos el omega 1, o sea,
la humedad absoluta en la corriente 1, y sé que durante todo el proceso la presión total es de una atmósfera, de un bar, perdón, me resta solamente calcular la presión de vapor en esa corriente. Bien. ¿Para qué lo voy a usar? Porque a ustedes recuerden que siempre les dijimos que para todos los ejercicios lo que permanece constante son los flujos másicos. Por lo tanto, como me dieron de dato flujos volumétricos, voy a tener que transformarlos y expresarlos en flujos másicos. Entonces, recuerden lo que comentamos el martes pasado. Como es una mezcla de gases ideales, o lo voy a considerar una mezcla de gases ideales al aire seco y el vapor de agua contenido en el aire húmedo, puedo utilizar la ecuación de gases ideales y decir que la masa de aire seco es igual a la presión parcial del aire seco por su volumen sobre el R particular del aire seco por la temperatura. ¿Bien? Entonces, podría calcular perfectamente el flujo másico del aire seco en la corriente 1. Si conozco la presión parcial del aire seco en 1, esto es dato, el caudal volumétrico, perdón. El R particular ya lo conocemos, del aire seco, lo trabajamos bastante. Y la temperatura en Kelvin la tenemos porque es dato la temperatura de entrada. La presión parcial la sacamos de acá. Una vez calculada la presión de vapor, yo sé que la presión total menos la presión parcial del vapor es igual a la presión parcial del aire seco. Por lo tanto, ya tengo todos los datos para calcular el flujo másico de la corriente en la corriente 1. Ahí les pongo cuánto me dio a mí, después ustedes corroboren que sea así. Bien. Por otro lado, vamos a calcular la entalpía en 1. La entalpía, ya lo vimos antes, era el Cp del aire seco por la temperatura, más el omega 1 por la entalpía del vapor de agua, que era 597, el R0. Sí, acá podría haberle puesto R0 porque no reemplacé las otras, pero bueno, el R0 más el Cp del vapor por la temperatura en 1. Acá tengo todos los datos, tengo la temperatura que me lo da el enunciado, conozco el Cp del vapor que es 0,46, conozco el R0, conozco el omega 1 porque lo acabo de calcular, perdón, porque me lo dan de dato, me lo dan de dato que era 0,002, y Cp del aire seco y la temperatura la tengo. O sea, tengo todos los datos para calcular la entalpía del aire húmedo a la entrada. Fíjense, a mí me da 2,40 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Vuelvo a insistir con esto, todo lo que hablemos, todas las propiedades de aire húmedo siempre la vamos a calcular en función de kilogramo de aire seco, que es lo único que se mantiene constante. Bien. Si hasta acá vamos bien, vamos a hacer lo mismo, pero para los parámetros de la corriente 2, en función de los datos que nos dan. Bueno. Parámetros que teníamos en la corriente 2. Nos daba el phi, ¿sí? Perdón chicos, ahí está. Nos daban como dato el phi. El phi, entonces recordamos que era la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación. Y como es la corriente 2, ahora tendrá que ver a la presión de vapor de saturación a la temperatura de la corriente 2. ¿Bien? Esto es dato, esta la voy a buscar en tabla, porque conozco la temperatura. Entonces voy a calcular, busco en la tabla A cuál es la presión de vapor de saturación para esa temperatura. Y de acá despejo la presión de vapor en 2.
Para hacer lo mismo que hice antes, poder hallar cuál es la presión parcial del aire seco. Conociendo la presión parcial del vapor, yo sé que la total es la suma del aire seco más la del vapor. Con este dato de la presión parcial del aire seco, entonces puedo, al dato del caudal volumétrico que me da el enunciado, traducirlo o expresarlo en caudal másico, de la misma manera que hicimos con la corriente 1. Acá en este caso, como es la corriente 2, va a ser la presión parcial del aire seco en el 2 por el caudal volumétrico del dato que me da el enunciado para la corriente 2. El R particular del aire seco es el mismo. Y la temperatura en grados Kelvin, recuerden acá, sí, es importante, esto es en grado Kelvin, con la temperatura 2. A mí me da 4,86 kilogramos de aire seco por minuto. Después ustedes háganlo y lo corroboran. Y lo mismo vamos a hacer con la entalpía en la corriente 2. ¿Sí? Planteo la ecuación de la entalpía, ¿sí? La entalpía del aire seco más la entalpía del vapor por omega 2, pero a la temperatura 2. Bien, tengo ya todos los datos y a mí me da 11,48 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Bien, seguimos un poquito más. Ya teniendo los parámetros de la corriente 1 y los parámetros de la corriente 2, vamos a hacer lo que nos pide el enunciado. Primero voy a hacer un balance de masa del agua. Yo sé que todo lo que entra de agua va a ser igual a lo que salga del agua, ¿sí? O sea, todo lo que entre por la corriente 1 más lo que entre en la corriente 2 va a ser igual a lo que salga por la corriente 3, que es la única corriente de salida. En 1 entonces va a ser, acá me faltaría ponerle un puntito, ¿no? El flujo másico en 1 por el omega 1 más el flujo másico en 2 por omega 2 igual al flujo másico en 3 por omega 3. Fíjense que yo puse en rojo acá la única incógnita que no conozco, que es el omega a la salida. Todo lo demás lo conozco. El M3 no es más ni menos, como dijimos antes, que si el flujo másico se mantiene, el M3 es M1 más M2. O sea que tengo ahí todos los datos. Yo de acá despejo el omega 3 y ya puedo responder cuál es el omega 3 de la corriente de mezcla. Ahora vamos al balance de energía, ¿sí? Vamos a considerar que no hay intercambio de calor, no hay trabajo intercambiado. Por lo tanto, de nuevo, todas las entradas respecto de las corrientes de entrada van a ser entalpías de entrada en 1 más entalpía de entrada en 2 igual a la entalpía a la salida, a la mezcla. ¿Sí? Va a ser entonces flujo másico en 1 por entalpía en 1 más M2 H2 igual a M3 H3. Acá lo que me resta conocer es cuánto es el valor de la entalpía en 3. Como el resto es dato, puedo despejar H3 y calcular la entalpía en 3. Para mí, en realidad, lo que me estaban preguntando era cuál era la temperatura del bulbo seco. Conociendo entonces la entalpía en ese punto, de nuevo, planteo la ecuación de entalpía, pero para el punto 3, o sea, teniendo en cuenta la temperatura 3, el omega 3, y calculo o despejo cuál es la temperatura 3 correspondiente. ¿Sí? Del balance de energía, a mí me da que la entalpía 3 es 9,06 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Despejando de esta ecuación, entonces, igualada a 9,06, me da que la temperatura en 3, o la de mezcla, son 19 grados Celsius. ¿Me siguieron?
Quedaron noqueados. Falta un poquitito más, nada más que es la parte gráfica. Juan, Fede, Edith, ¿hay alguno por allí? Sí, sí, Clau, Claudia, yo- aquí estamos, siguiendo atentamente. Yo Bien. calculé la masa de aire de la primera, digamos, la de la corriente 1, y me da 2 órdenes de diferencia. No sé si tengo algo mal con las unidades. El 1, acá, Claro, o sea, me da 177, ponele. Y la presión del aire la calculé como lo que está, digo, un circulito en rojo. sí, 100 esa, menos 0,2. sí, Y el volumen lo dejo expresado así, 142 metros cúbicos sobre minuto. sí, sí, y yo lo expreso por minuto, sí. No sé entonces por qué. Claro, bueno, lo chequeamos, si no, me parece raro. Yo que estoy buscando, que lo tengo acá, el papel, donde lo tengo. Eh, las mezclas. El del 1 sería, la presión parcial del aire seco me da 0,997 bar. Ah, ahí le erré entonces, en la presión parcial. La presión parcial, sí, me da eso. Me dio Pero 0,2 a chequealo mí. por las No, bueno, dudas. entonces la erré ahí, está bien. Chequeala por las dudas, pero me da eso. Sí, igual más allá son cuestiones de los números, muy bien duda ahí, pero es número, digamos, lo importante es que entiendan el procedimiento, las ecuaciones y eso. Exacto. Bueno, y seguimos Claro. un poquito. Sí, perdón. No, eso, Decime. que por ahí le estaba errando en calcular la presión parcial, que la estaba calculando mal, pero está bien, es la de total menos de la del aire seco, digamos, para calcular la de él. Ok. O sea, vos calculás primero la presión de vapor. Recuerden siempre que la cantidad de vapor es muy pequeña respecto a la del aire seco. ¿Sí? En general, digamos, la presión parcial del agua tiene que ser comparada con la del aire seco muy, muy pequeña. ¿Sí? Por eso estamos hablando también de omegas de 0,00, ¿sí? Con valores pequeños. Entonces, siempre esto también traten de ver si los valores que le están dando los cálculos son coherentes, ¿sí? Que no les dé una presión de vapor muy alta, porque si no, ¿sí? No sería muy lógico. No soportaría el aire seco tanta agua. ¿Sabes quién va a ir a fútbol con vos? Sí, Juan Ignacio. Bueno, Mandar un se sumó mensaje, alguien Juani. más. No, ahora no. Decirle, Juani, qué bueno que venís a fútbol. Juani, ¿por qué Bueno, venís a fútbol? Edith, No, estamos muy aburrido. hablando de fútbol. Bueno, bien. Una cosa más que falta. Las fracciones gravimétricas para calcular el punto de mezcla Una gráficamente. promesa con alguien. Edith les comentó hoy que gráficamente podemos sacar el punto de mezcla si conocemos las fracciones másicas. Las fracciones másicas, como vimos el primer día de clase, cuando yo les hablé de mezclas de gases ideales, no era más ni menos que la masa de uno de los componentes de la mezcla sobre la masa total. ¿Sí? Entonces, la fracción másica de la corriente 1 es el flujo másico de 1 sobre el total, ¿sí? Sobre M3, ¿sí? Así quieren llamarlo. Y la fracción gravimétrica de la corriente 2 es M2 sobre la masa total. ¿Sí? Y recordemos que la fracción gravimétrica de 2 era el segmento entre el punto 1 y el punto de mezcla. Y la fracción gravimétrica de 1 era el segmento entre el punto de mezcla y el punto 2. Bueno, esto es importante porque ahora vamos a hacer gráficamente ver el punto de mezcla y sacar los datos que nos pedían en vez de hacerlo analíticamente. Bueno, acá, a ver, recordamos también, ¿no? Que esto solamente es necesario verificar que el diagrama de Molière que estoy utilizando o el ciclométrico sirva para la presión de aire húmedo que estoy trabajando. Bien, este sirve, que es el mismo que trabajamos antes. Y entonces voy a ver las corrientes, ¿sí?
una corriente iba a 25 grados, ¿sí? Y 0,50, perdón, 25, sí, está bien, digo, 24 grados y 0,50, 0,5 de phi, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Que ahí iría un punto. Ese sería el punto 2, de la corriente 2, a 24 grados, lo leo acá, 24 grados, y voy hasta la curva de phi de 0,50. Ahí plantearía el punto 2. El punto 1 me dice que de datos que está a 5 grados y con un omega de 0,02. O sea que leo acá sobre el eje del omega 0,02, ¿sí? Y lo cruzo a la temperatura de 5. Ahí tendría el punto que corresponde a la corriente 1. Bien, teniendo ya los dos puntos, lo que sí sé, entonces, que si yo trazo una recta entre ambos puntos, la mezcla va a estar entre un punto intermedio de estos dos puntos. Bien, ¿cuál sería el punto de mezcla? Bueno, en función al cálculo que hicimos recién con las fracciones gravimétricas, el punto de mezcla va a estar en función de, volvamos un poquito para atrás, esto, ¿no? O sea, el punto de mezcla va a estar entre el 1 y el 2, ¿sí? Va a estar en función del valor de la fracción gravimétrica del 2. Y entre la mezcla y el 2, la fracción gravimétrica de 1, ¿sí? De tener que hacer eso. Los valores que me dio a mí es que la fracción gravimétrica de 1 es 0,27, pues ustedes lo chequean, y la fracción gravimétrica de 2, de la corriente 2, 0,73. ¿Bien? Y con ese punto, entonces, van a definir, entonces, cuál es el punto de mezcla. Y ahí leen sobre el valor de las temperaturas, cuál es el valor de la temperatura, que era lo que me pedía, y sobre el eje de omega, cuánto es el omega, porque eran las dos cosas que nos están pidiendo, ¿no? El omega y la temperatura del punto de mezcla.